Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante de cómo fomentar la cultura de paz a través de la mediación privada, y qué mejor que para que esté con nosotros el doctor José Guadalupe Estil Garza, quien es presidente nacional de Colegios de Mediadores y también titular del Centro de Litigación y Mediación de la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, licenciada Marta, por invitarnos en esta entrevista que pues, va a ser muy interesante para los ciudadanos que nos vean y que sepan un poquito de qué es lo que hacen las instituciones privadas y pues, también las públicas en pacificar una comunidad. Pues definitivamente el tema de la mediación privada es sumamente importante. Hemos visto que a nivel nacional la mediación ha tenido, su origen dentro de los poderes judiciales, pero sin embargo existe esta gran fuerza de la mediación privada que es sumamente importante precisamente para que se pueda cultivar y fomentar esta cultura de la paz en todos los ámbitos, ¿verdad? No va a haber instituciones que puedan ser suficientes a todas las necesidades de la población, y es por eso que la mediación privada viene a ser realmente un impulso dentro de la cultura de la paz para que la gente pueda acceder a estos procesos. Platícame, por favor, cómo están impulsando estos mecanismos alternativos, en concreto la mediación, a través de la institución y de los colegios de mediadores que dirige. Pues efectivamente, a través de la reforma judicial de junio del 2008, pues es un derecho fundamental los mecanismos alternativos de solución de controversias, y a través de la evolución que se ha dado en todo este proceso, la mediación privada ha sido un punto medular y un área de oportunidad, y para los abogados, para los criminólogos, para los trabajadores sociales, para los psicólogos. Esta multidisciplinaridad ha ayudado mucho a que esta pacificación pues, se vaya premiando, ¿no? Entonces, las instituciones como nosotros, a partir del 2016, cuando un grupo de presidentes de colegios de mediadores, pues estableció colegializarnos para que no tengamos pues algún representante a nivel nacional, y en aras de promover la mediación privada, que si bien es cierto lo estaban haciendo de facto, pues ahora con la reforma constitucional, bueno, ya como dicen los abogados, ya de jure se empezó a establecer, y fue un gran acierto porque dentro de la federación, a través de todo este tiempo, pues se han estado agregando distintos estados del país, y todos con ese objeto que tú comentas, la pacificación, no nada más a través como responsabilidad del Estado, a través de los poderes judiciales y de los municipios, sino también como los entes privados. Esa área de oportunidad, la mediación es negocio, como cualquier profesionista, y muchos empezaron a invertir en una estructura, en capacitarse, y han hecho una parte de sus ingresos en llevar a cabo mediaciones, sobre todo de carácter familiar, civil y mercantil. Quisiéramos avanzar con más fluidez, pero bueno, lo que hacemos es parte de nuestro compromiso como federación, es divulgar sobre los beneficios y las ventajas que se tienen, que la gente conozca. A veces es lamentable, Martita, como preguntas a alguien, lo quieres orientar a mediación y dice, ¿qué es eso? Exacto. ¿Qué es mediación? ¿No? Entonces, la vez pasada estábamos hablando con una persona y era un caso muy complicado, era una cuestión agraria, y el mediador pues no era especializado en materia agraria, entonces tuvo que traer un comediador. Entonces le dice a los participantes del conflicto que va a traer un comediador especializado para que lo apoyara en que juntos buscar el abanico de posibilidades para solucionar el conflicto. Y decía, ¿y ese es del teatro, de la comedia? ¿Qué va a venir a hacer, verdad? Entonces,
parte de la responsabilidad de las instituciones privadas, también colaborando con las instituciones públicas, el difundir la mediación como una justicia diferente. Y pues ya sabemos que la mediación, la conciliación, pues está al mismo nivel de la tutela judicial efectiva, ¿no? Entonces, que eso es nuestra responsabilidad ahorita como federados, que la gente conozca más, sobre todo los empresarios, en la cuestión de los contratos, modificar las cláusulas que anteriormente que decían que para cualquier controversia que suscite en la interpretación del contrato, pues inmediatamente acudir a los sistemas jurisdiccionales. Entonces, yo creo que hay que hacer esa modificación a través de estos programas que realiza el Poder Judicial, de cambiar ese chip y establecer ahora, acudir a la mediación como una primera instancia o la conciliación, incluso el arbitraje, para que puedan tener resultados diferentes a corto plazo, quizá más económicos, pero sobre todo, Martita, lo que implica el desgaste emocional y económico de una persona que se siente afectada por otra. Claro. Se dice que bueno, no se pueden buscar distintos resultados haciendo lo mismo, ¿verdad? Y por eso el proceso de mediación, los mecanismos alternativos, como lo comentas, ayudan a buscar diferentes alternativas para generar un traje a la medida que pues tenga una mayor posibilidad de cumplimiento voluntario sin necesidad de tener que acudir a una autoridad, ¿verdad? La mejor opción de llegar a un arreglo, creo que en la experiencia que tenemos, es acudir y sentarse a dialogar directamente con la persona que tenemos un problema, pero en caso de que no podamos sostener una comunicación, pues existen estos mecanismos en donde pueden pues dar este impulso a generar un puente de comunicación tan importante como lo hace un mediador privado. Tenemos que hacer un corte, pero en un momento regresamos. Claro que sí. Ya estamos de regreso en tu programa, En Mis Zapatos, y estamos platicando con el doctor José Guadalupe Estil Garza sobre la eficacia de la mediación privada y cómo es una herramienta importantísima para fomentar la cultura de paz. Continuando con este tema, hablábamos de la eficiencia y la eficacia que se tiene en los acuerdos que logran las partes a través de la ayuda de un mediador. En este caso, en los mediadores privados, ¿cuál es la eficacia que se ha tenido a través de lograr estos convenios? Fíjate que es una pregunta muy importante. Cuando hablamos del acuerdo de mediación, hablamos de la buena fe de las partes en poder arribar al acuerdo, ¿no? Y a veces hay la incertidumbre de las partes que dicen, bueno, un acuerdo de mediación suscrito ante la fe de un mediador privado o público en su defecto, pues ¿qué garantías puede tener? Yo siempre he dicho que la mejor garantía es lo que tú quieres, la satisfacción que tú creas que es lo más, que sus intereses y sus necesidades han sido ya plasmadas. A veces está claro que a veces los pronunciamientos o las sentencias que emiten los jueces quizá en muchos de los casos no están de acuerdo con esa resolución, aun aunque haya favorecido el fallo. Entonces, lo que se ofrece en un acuerdo de mediación es, primero, certidumbre y posteriormente que los acuerdos que emanan de la mediación, yo siempre he dicho que hablo de la teoría de la incoercibilidad. Y es un tema bien importante que a mí me tocó desarrollar, porque ¿qué es la teoría de la incoercibilidad? Diferente a la teoría de la coercibilidad. ¿Y qué es la teoría de la coercibilidad? Pues es la fuerza que generas para darle el cumplimiento a ciertas determinaciones o pronunciamientos. Y en cambio la mediación es totalmente incoercible. O sea que no hay la fuerza, sino que es la voluntad expresa del
del firmante del acuerdo de mediación, en el que se compromete y se obliga a determinadas obligaciones, sin que exista de por medio ningún otro agente externo que lo obligue, sino que es su propia determinación. ¿Y qué elemento se requiere para la teoría de la incoercibilidad? Primeramente, pues, la buena fe, la ética, la moral, pero sobre todo el honor de las personas. Si nos remitimos al siglo XX, ¿cuántos acuerdos eran por parte del honor? Claro. Y todavía, Martita, en las áreas, dentro de nuestra propia comunidad, áreas rurales, el honor es lo que es la médula de cualquier acuerdo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir que se dice, yo necesito firmar para cumplir? ¿Sí? Entonces, eso es sin que exista una ejecución para que te obligue, o un auto de execuendo con efectos de mandamiento en forma para que se te embargue tus bienes por haber incumplido alguna cuestión de carácter mercantil, ¿no? Entonces, la mediación, ¿qué es lo que hace? Pues reunir a los participantes del conflicto y darles ese abanico de posibilidades a través de lo que ellos expresan para poder ser un canal de comunicación entre ellos y llegar a un acuerdo que te da certidumbre. Y muchos abogados dicen, bueno, ¿y la seguridad jurídica? Podemos partir de dos elementos. La seguridad jurídica, que ese acuerdo de mediación la otorga a través de la ratificación ante el Instituto de Mecanismos Alternativos, que tú atentamente diriges con mucha responsabilidad, y también pues, puede ser ante cualquier notario público, incluso en las zonas aisladas, el síndico primero puede también actuar. Pero antes que todo eso, ¿quién le da la seguridad a un acuerdo de mediación? Pues los participantes del conflicto, del querer cumplirlo, ¿no? A veces un acuerdo de mediación o cualquier contrato, a veces puede traer muchos sellos de aguilitas devorando una serpiente, ¿no? Un sello de un escudo nacional, pero se incumplen a veces porque no fue debidamente, como decimos los abogados, fundado y motivado desde la perspectiva de la mediación para saber qué realmente quieren los participantes de conflicto, ¿no? Sí, a veces que queremos que esté sellado, lacrado, con categoría de cosa juzgada, y llega a tenerse que ejecutar, es decir, a que un juez obligue a lo que Sí. pactaron las partes. Volvemos a lo mismo, o sea, que la coacción. Entonces, un acuerdo de mediación, incluso por eso siempre he sostenido que la incoercibilidad de un acuerdo de mediación debe estar continuo y latente, y el mediador se deberá de asegurar que así sea. Ese acuerdo, ese momento medular del acuerdo de mediación tiene características muy peculiares, a veces de forma. El fondo es que cumpla con las obligaciones de dar, hacer y de no hacer, pero las cuestiones de forma es lo que está alrededor. Cuando estás en un acuerdo de mediación y que tú eres el mediador y que estás observando a ellos en su lenguaje no verbal, si van a cumplir o no van a cumplir. Claro. ¿Cuántas veces te han dicho, voy a firmar, pero no estoy de acuerdo? Y a veces lo dejas fluir. Tú tienes que detenerte y decir, a ver, ¿por qué no está de acuerdo? O sea, no vamos a firmar nada, pero con esa seguridad, con ese liderazgo que el mediador tiene que ejercer para que los participantes vean que esto es formal y esto es serio, ¿no? O que están el documento y están haciendo así. O sea, firmando, pero negando a través de un lenguaje no verbal el que no están de acuerdo. Entonces, el mediador no debe permitir que sucedan esas cosas. Para eso hay unas etapas para procesales dentro de la mediación, flexibles, en el cual tú puedes explorar el conflicto sin que existan inconsistencias de ese tipo. O sea, no es como una demanda. Aquellos que crean que la mediación es como una demanda, que hay una contestación, y hay una reconvención, y hay pruebas y alegatos y sentencias, no hay nada de eso. Es lo que quieran los participantes.
Pero ¿quién es el eje rector de todo eso? Pues el mediador. Entonces, a veces dicen, es que el mediador únicamente guía y facilita la comunicación. El mediador tiene un liderazgo y nuestra cultura mexicana debe establecerse liderazgo. Y no con una cuestión anárquica, no. El liderazgo se plasma en el conocimiento que vas a transmitir a las personas, ¿no? Nuestra cultura mexicana sí, siempre queremos un líder, ¿sí? En este caso, dentro del perfil del mediador tiene que tener liderazgo, ¿sí? Desde el momento en que está esgrimiendo con ellos y cómo los está observando, en ese momento ellos empiezan a crear esa confianza, esa palabra de 9 letras que a veces es difícil absorberla, porque quizá el mediador no está siendo asertivo y no está generando esa conexión que a veces queremos generar, ¿no? Y eso es bien importante para que un acuerdo de mediación se cumpla, y se cumpla por esa espontaneidad, por ese acto voluntario de poder concluir el conflicto. Que ese es un tema que quiero retomar ahorita que regresemos después del corte, la importancia de la preparación del facilitador, del mediador, para realmente hacer magia dentro del proceso de mediación, que esa magia tiene toda esa preparación de las técnicas y habilidades para que se logre esa transformación de que las partes dejen de ser paternalistas y sean protagonistas de su propio conflicto. No le cambien, en un momento regresamos para seguir en Mis Zapatos. Entonces hablamos de... Ya estamos de regreso en tu programa En Mis Zapatos, y estábamos platicando con el doctor Still la importancia del cumplimiento voluntario de los acuerdos. Y también platicábamos antes del corte el hecho de cómo es tan importante esa preparación que se le da al mediador para poder realizar este cambio de paradigma de resolver los conflictos cuando las personas dicen, bueno, si yo no puedo ni siquiera voltear a verla o buscarlo a la persona porque se da el conflicto, el estallido del conflicto, ¿cómo va a ser posible que dentro de un proceso de mediación yo pueda llegar a un acuerdo? ¿Cómo es esto posible? Primeramente, es importante la personalidad del mediador, ¿sí? El perfil del mediador. A veces, del momento que tú haces una conexión con una persona, yo te veo a ti, Martita, y que destilas, pues paz, ¿sí? Y eso es importante, la personalidad de la persona, y cómo hablas, cómo modulas la voz. Es lo que me refería a veces ahorita con los sujetos externos, que a veces, porque a veces podemos darle todo el conocimiento, pero a veces la mirada frente a los mediados tiene mucho que ver. Ellos te conectan contigo, y ellos te están viendo a los ojos, están dolidos por una situación. Entonces, cuando no despiertas y no destilas esa paz que ellos necesitan, aunado al liderazgo que tú puedas obtener, pues a veces las habilidades quedan sueltas, ¿no? Pero si ya tienes este primer elemento, entonces vamos a los otros, que es lo más importante, ¿no? Yo siempre digo, hasta cómo saludas. Claro. Cómo saludas es bien importante, ¿sí? Te saludo, Martita, y te estoy viendo, ¿sí? Y en esa transmisión de energía estás generando, ya preparando un acuerdo, porque están creyendo en ti. Y luego cuando ya haces el discurso de apertura de mediación, para los que no estén familiarizados, es todo lo que va a pasar dentro de la mediación. Tú tienes que dedicarte entre 8 o 10 minutos para decirle a los participantes qué es lo que va a pasar, ¿sí? Que se tienen que manejar conforme a los principios rectores que establece la norma jurídica. Sobre todo el primer elemento, que es la honestidad. Y tienes que puntualizar
que la honestidad, empezando contigo, ¿sí? Tú les demuestras la honestidad, ellos contaminan la honestidad. Entonces tú tienes un punto importante que debes decir, vamos a ser honestos todos los que, en lo que digamos, cualquier situación compleja que ustedes detecten o por alguna situación que tenga que yo conocer en lo personal, pues podemos hacer una sesión privada. Darles todas las oportunidades, aunado de decirle que vas a ser imparcial y neutral, y vas a buscar el equilibrio entre ellos y que esto va a ser flexible y que el acuerdo a lo que vamos a arribar, que va a tener garantías para ellos mismos. Ese momento es bien importante. Y definitivamente el hecho de, bueno, tener toda la teoría, conocerla es importante. ¿Cómo podría hacerse dentro de esta ley general? Y es bien importante porque ahora que estos dos proyectos, propuestas de ley que hicieron, pues nosotros como especialistas pues, estamos constituidos, de acuerdo a nuestros estatutos, es asesorar incluso a los gobiernos, tanto estatales como federales o municipales, en sus proyectos de ley. Y si bien es cierto, nosotros en este proyecto no nos invitaron a participar, pero nosotros, como quiera, presentamos nuestras adiciones, nuestras propuestas de reforma para poder lograr el objetivo. A veces el problema que tenemos es que los legisladores, los congresistas, a veces no acuden con nosotros, que somos los especialistas, ¿no? Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo, pero te agradecemos que hayas estado el día de hoy con nosotros. ¿Y alguna mensaje o comentario final que nos pudieras comentar antes de despedirnos? Pues que visiten nuestras páginas de Facebook de la Federación Nacional de Colegios de Mediadores, que tenemos la página es Federación Nacional de Colegios de Mediadores, ¿sí? Y los asuntos de aquí del Estado, aquí hacia la universidad, que visiten la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí tenemos un centro de mediación totalmente gratuito y es un centro certificado por el Instituto de Mecanismos Alternos, de aquí que la licenciada Marta nos los ha certificado, y los 5 mediadores también están certificados. Entonces, por talento, por experiencia, les damos buenos resultados. Pues muchísimas gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en las redes sociales y teléfonos que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.